Bajo las deslumbrantes luces de Hollywood, donde la fama y la perfección son la moneda de cambio, se escondían historias que nadie se atrevía a contar. Tras rostros impecables, ojos brillantes y actuaciones galardonadas, vivían 7 personas, atrapadas entre el brillo del éxito y el miedo a mostrar su verdad. Porque en un mundo que escribe papeles, su papel más importante fue a menudo el del silencio. Pero un día decidieron cambiar el guión. Hablaron, se confesaron, vivieron y transformaron su miedo en coraje, su silencio en inspiración. Hoy contamos la historia de 7 iconos que han demostrado que la verdadera grandeza no nace en la pantalla, sino en el valor de ser uno mismo. 1. Sir Ian McKellen. Sir Ian McKellen, un nombre que se pronuncia con reverencia en el mundo del teatro y del cine. Para muchos, es el sabio Gandalf de El Señor de los Anillos o el poderoso Magneto de X-Men. Pero mucho antes de convertirse en un símbolo de magia y poder, Ian era un hombre que vivía en silencio, en una época en la que la verdad era peligrosa. Durante décadas actuó en los escenarios más importantes de Inglaterra. Su voz llenaba los teatros, su presencia cautivaba a los espectadores, pero su corazón guardaba un secreto. No por vergüenza, sino por miedo a un sistema que no toleraba la libertad. En 1988, todo cambió. El gobierno británico aprobó la infame ley Section 28, que prohibía la promoción de la homosexualidad en las escuelas. Para Ian, ese fue el punto en el que el silencio dejó de ser una opción. En una entrevista de radio, lo dijo en voz alta, sin guión, sin preparación: soy gay. Esas 4 palabras sacudieron Gran Bretaña. Convirtieron a un actor aclamado en un luchador. Desde ese momento, McKellen no solo se convirtió en una estrella, sino en una voz. Fundó organizaciones, visitó escuelas, habló con jóvenes, luchó contra la injusticia y demostró que la sinceridad no significa el fin de una carrera, sino su comienzo en una forma superior. Su autenticidad lo hizo inmortal. Hoy, cuando le oímos decir «no pasaréis», no vemos solo a Gandalf contra un demonio. Vemos a un hombre que ha derrotado al verdadero enemigo, el prejuicio. 2. Elliot Page. Elliot Page. Un hombre que una vez estuvo asociado con la inocencia juvenil y el genio cinematográfico. En Juno conmovió a millones hasta las lágrimas. En Origen fascinó con inteligencia y profundidad. Y en X-Men se convirtió en una parte integral del cine moderno. Pero detrás de la sonrisa en las alfombras rojas y los ojos brillantes en las entrevistas, se escondía un dolor silencioso. El dolor de estar atrapado en un cuerpo y un papel que no reflejaban su propia verdad. Durante años, Elliot interpretó los papeles que Hollywood le dio, personajes femeninos, celebrados por el mundo, pero para él cada vez más alejados de la realidad. Cada sesión de fotos, cada producción cinematográfica se convertía en una lucha contra el espejo, contra su propia imagen. En 2014, Elliot dio el primer paso. En una conferencia de Human Rights Campaign, declaró abiertamente que era homosexual. Fue un momento de liberación, pero aún no el final del camino. En diciembre de 2020 siguió la segunda y decisiva revelación, esta vez sobre su verdadera identidad. Elliot declaró públicamente que es un hombre trans. Estas palabras lo cambiaron todo. Desencadenaron oleadas de admiración, compasión, pero también de resistencia. Pero en lugar de derrumbarse, Elliot se mantuvo más firme que nunca. En The Umbrella Academy, su personaje pudo crecer junto a él. Un momento raro en el que el arte y la vida se fusionaron. Elliot Page se convirtió así en un símbolo, no solo para la comunidad LGBTQ+, sino para todos aquellos que buscan el coraje de reconocerse a sí mismos. En una industria que durante décadas exigió mentir, ha demostrado que la verdad es más fuerte que cualquier guión. 3. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris, para muchos, está inseparablemente ligado a un personaje. Barney Stinson, el encantador y sarcástico ligón de «¿Cómo conocí a vuestra madre?». Un personaje que hizo reír a millones, un símbolo del seductor seguro de sí mismo.
Pero detrás de este papel, que era tan convincentemente heterosexual, había un hombre que vivía una verdad muy diferente. Desde temprano, Neil supo quién era, pero en un tiempo en que Hollywood aún creía que un hombre gay no podía conquistar al público, guardó silencio. No lo hizo por vergüenza, sino por precaución. La presión era enorme: contratos, titulares, expectativas. Pero en 2006, en el apogeo de su carrera, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se presentó ante el público y dijo con voz tranquila y firme: «Soy un hombre feliz y gay». Lo que parecía un riesgo se convirtió en su triunfo. En lugar de frenarlo, su honestidad lo catapultó a un nuevo nivel. Siguió siendo Barney Stinson y el público lo amó aún más, porque la ironía era deliciosa. Un hombre homosexual interpretando al mayor ligón de la televisión y haciéndolo mejor que nadie. Fuera de cámara, Neil Patrick Harris mostró lo que significa la verdadera felicidad. Con su pareja, el actor y chef David Burtka, formó una familia que para muchos se convirtió en un símbolo del amor moderno. Auténtica, estable y llena de alegría. Presentó los Oscar, los Tony, los Emmy, no como símbolo de una lucha, sino como prueba de que el talento no conoce límites. Hoy, Neil Patrick Harris representa algo más grande que la fama. Representa la ligereza, el humor y la libertad, la certeza de que no se puede perder nada cuando se deja de esconder. 4. Luke Evans. Luke Evans. Solo el nombre evoca imágenes de fuerza, elegancia y una presencia irresistible. Ya sea como un heroico guerrero en El Hobbit, un príncipe seductor en La Bella y la Bestia, o un antagonista implacable en Fast and Furious, Luke encarnaba la ilusión perfecta del poder masculino. Hollywood veía en él el ideal, el hombre fuerte y atractivo que las mujeres debían desear y los hombres admirar. Pero detrás de esa fachada impecable, vivía un hombre que no tenía ganas de fingir. Ya en sus primeros años en los escenarios de Londres, Luke Evans hablaba abiertamente de su homosexualidad. Para él no era un secreto ni una carga, sino simplemente una parte de su identidad. Pero cuando su carrera lo llevó a Hollywood, el tono cambió. Los agentes le advirtieron, los productores le aconsejaron que guardara silencio. La vieja amenaza resonó de nuevo. Si hablas, lo perderás todo. Y así, guardó silencio, no por miedo, sino como un escudo contra un sistema que aún no estaba preparado para aceptar a hombres como él. Pero Luke Evans nunca fue alguien que necesitara mentir para sobrevivir. No inventó relaciones falsas, no se dejó arrastrar a romances de relaciones públicas. Se mantuvo tranquilo, sereno, honesto, y respondió a las preguntas sobre su vida privada con una frase sencilla: «Soy actor. No necesitas saber más». Precisamente por esta actitud se convirtió en un revolucionario silencioso. Sin palabras ruidosas, sin escándalos, solo con su presencia, cambió la percepción de la masculinidad en Hollywood. Demostró que la atracción, la fuerza y el carisma no dependen de la orientación sexual. Luke Evans demostró que un hombre que se mantiene fiel a sí mismo siempre será el más fascinante. 5. Jonathan Bailey. Jonathan Bailey, un nombre que para millones está inseparablemente ligado a Los Bridgerton, la serie que mostró el romance, la pasión y la elegancia aristocrática con un nuevo esplendor. Como Anthony Bridgerton, Jonathan encarna al orgulloso y tempestuoso caballero, cuyas miradas y besos cautivan a las espectadoras de toda Europa. En la pantalla, era la personificación del hombre de ensueño heterosexual. Pero detrás de la cámara, Jonathan llevaba una verdad que Hollywood se negó a aceptar durante mucho tiempo. Es gay. Al comienzo de su carrera, las advertencias flotaban en el aire como muros invisibles. Representantes, productores, asesores, todos repetían la misma frase: «Si lo dices públicamente, nunca volverás a conseguir un papel principal de amante». Era una amenaza que había silenciado a generaciones de actores. Jonathan también escuchó esas voces, pero no dejó que determinaran quiénes. No guardó silencio para esconderse, sino para encontrar el momento adecuado.
un momento en el que la honestidad no significara derrota, sino fuerza. Ese momento llegó con el éxito mundial de los Bridgerton. Cuando el mundo estaba a sus pies, Jonathan decidió ponerse de pie y hablar abiertamente sobre su identidad. La reacción fue abrumadora. No hubo rechazo ni fin de carrera, sino entusiasmo. Los fans lo celebraron, los críticos lo elogiaron, y Hollywood comenzó a cambiar. Jonathan Bailey demostró que un hombre gay no solo puede triunfar como héroe del amor, sino que su autenticidad hace la historia aún más creíble. Hoy se le considera un símbolo de una nueva generación, una generación que ya no pide permiso para ser auténtica. Jonathan Bailey no solo ha conquistado corazones en la pantalla, sino que también ha roto barreras que parecían intocables durante décadas. 6. Jim Parsons. Jim Parsons, el hombre que hizo reír al mundo con su papel de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Durante más de una década, su personaje marcó la televisión, brillante, excéntrico, pedante y, sin embargo, humanamente adorable. Millones amaban a Sheldon, el científico genial, pero socialmente torpe. Pero mientras el mundo lo celebraba, Jim Parsons llevaba consigo una verdad que permaneció oculta durante muchos años. Era gay, y eso en un momento en que Hollywood todavía manejaba con cautela tales confesiones. Jim nunca fue alguien que hiciera un espectáculo de su vida privada. No inventó mentiras, ni relaciones públicas, ni distracciones. Simplemente vivía. Quien lo conocía, lo sabía. Quien no, no tenía por qué saberlo. Hasta el día de 2012, cuando en una entrevista con el New York Times confirmó casualmente, casi de pasada, que tenía pareja y que llevaba años en una relación feliz. Sin dramas, sin titulares, solo una frase, tranquila y natural. Y eso fue precisamente lo que lo hizo tan fuerte. En lugar de definirlo, esta honestidad lo liberó. Su carrera siguió floreciendo. Después del final de The Big Bang Theory, se dedicó a temas más serios, como The Normal Heart, en la que interpretó a un activista durante la crisis del SIDA. Su interpretación fue profunda, vulnerable, veraz, y demostró que detrás del cómico hay un actor de una profundidad excepcional. Jim Parsons demostró que el coraje no siempre tiene que ser ruidoso. A veces, el coraje es simplemente ser uno mismo, en silencio, pero con coherencia. Enseñó a Hollywood que la autenticidad no es un riesgo, sino una forma de libertad. Hoy, Jim es un ejemplo de que se puede ser una estrella mundial sin sacrificar la propia verdad. 7. Rupert Everett. Rupert Everett, un hombre cuya carrera en los años 80 y 90 parecía un sueño. Con elegancia aristocrática, un ingenio agudo y esa inconfundible aura de rebelión, conquistó el cine británico con fuerza. En otro país, interpretó a un joven que lucha por sus sentimientos en una sociedad conservadora. Más tarde, en La boda de mi mejor amigo, se convirtió en el encantador mejor amigo gay de Julia Roberts, un papel que lo hizo famoso en todo el mundo. Pero detrás de todo ese glamour, se escondía una historia de valentía y coherencia que va mucho más allá de Hollywood. Porque Rupert Everett hizo algo que en su época fue casi un suicidio profesional. En los años 80, se declaró abiertamente homosexual, en un momento en que el negocio del cine seguía siendo implacable con las etiquetas. Mientras otros colegas actuaban en silencio sobre su identidad, Rupert optó por la verdad. El resultado fue brutal. Los papeles principales desaparecieron, los grandes estudios le dieron la espalda. Hollywood aún no estaba preparado para su honestidad. Pero Rupert Everett no se rindió. Encontró su camino lejos de los grandes éxitos de taquilla, en proyectos teatrales, películas independientes y papeles de personaje en los que su talento brilló aún más. Escribió guiones, dirigió, y su voz se hizo más fuerte, ya no en la pantalla, sino en la sociedad. Hoy, Rupert es considerado uno de los pioneros. Ha demostrado que la integridad es más importante que la popularidad, que el coraje a menudo solo se reconoce como grandeza años después. Su franqueza allanó el camino para los que vinieron después de él.
hombres como Luke Evans, Jonathan Bailey o Jim Parsons. Rupert Everett pagó el precio más alto por su verdad, pero también la recompensa más hermosa: fue libre. Y en esa libertad encontró una autenticidad que ningún aplauso del mundo puede reemplazar. Entre todas las fachadas brillantes de Hollywood, no son los mayores éxitos de taquilla ni los estrenos más ruidosos los que perduran, son las personas que tienen el valor de ser auténticas. Estos 7 nombres, Sir Ian McKellen, Elliot Page, Neil Patrick Harris, Luke Evans, Jonathan Bailey, Jim Parsons y Rupert Everett, representan hoy algo mucho más profundo que la fama. Representan la libertad. Cada uno de ellos, en un mundo que exigía la perfección, encontró el coraje de ser imperfectamente honesto. Han demostrado que los verdaderos héroes no solo luchan en la pantalla, sino también en el silencio de su propia vida, contra el miedo, contra el prejuicio, contra un sistema que durante mucho tiempo exigió ser diferente de lo que uno es. Lo que los une no es una película común, ni un escenario compartido. Es el momento en que decidieron: basta, ya no quiero interpretar un papel que no es el mío. Y en ese preciso instante, se hicieron más grandes que cualquier personaje que hayan encarnado. Porque el coraje es contagioso. Con su ejemplo, han abierto las puertas a una nueva generación de artistas que ya no tienen que elegir entre el éxito y la verdad. Hoy, su historia no es solo parte de la historia del cine, sino parte de un movimiento que demuestra que la autenticidad nunca pasa de moda. Quizás esta sea la lección más importante de todo esto. En un mundo que constantemente nos dice quiénes debemos ser, la verdadera revolución radica en simplemente seguir siendo nosotros mismos. Y a veces, el papel más fuerte que se puede interpretar es el papel en el que ya no se lleva máscara.